Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenido nuevamente a este canal, su canal Adventista Historicista. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva temática o una nueva serie de estudios que vamos a realizar en conformidad a los escritos de Elena G. de White. Vamos a tratar de dilucidar si la profeta era realmente trinitaria como nos quieren decir o nos quieren hacer creer los teólogos y pastores de la Corporación Adventista del Séptimo Día, y de esa manera introducir abiertamente la apostasía omega, que es nada más y nada menos que el vino de Babilonia y la Trinidad Católica, disfrazada como deidad adventista. Desde hace mucho tiempo, la organización adventista viene utilizando los textos de Elena G. de White, descontextualizándolos y sacándolos de su contexto y de su significado correcto. Y esto se viene haciendo desde hace 100 años. Elena G. de White, en vida, denunció que muchos adventistas utilizaban sus textos sacándolos de contexto para hacerle decir a ella lo que ella nunca dijo ni enseñó. Así ocurrió cuando la organización adventista hace algunos años atrás introdujo la falsa doctrina de la Navidad dentro de la iglesia adventista. Y para ello manipuló textos tomados de la Review Herald y sacados de su contexto para manipular la conciencia de los hermanos, haciéndoles creer que Elena G. de White apoyaba la Navidad. Así también se utilizan algunos textos manipulados de ella para hacerles creer a los hermanos que aún no es el tiempo para salir al campo. De manera que se han manipulado citas de Elena G. de White o se las han descontextualizado para sacarla de su contexto y hacer que la gente no entienda lo que ella realmente quiso decirnos o enseñarnos. Y eso es algo que utilizan mucho los evangélicos y católicos con la Biblia y los versículos de las Escrituras. Ellos sacan los versículos de su contexto para darle una interpretación que ha sido enseñada por los teólogos y filósofos de sus iglesias, los pastores. En el adventismo está hoy el mismo espíritu anticristiano, el mismo espíritu del anticristo, que utiliza los textos bíblicos para manipularlos como lo hizo Satanás con el capítulo 91 de Salmos en su versículo 11 y 12, en Mateo capítulo 4, para tratar de engañar al mismo Jesús. Si Satanás trató de engañar a Jesús descontextualizando los textos de la Biblia, mucho más intentará engañarte a ti y a mí, descontextualizando los textos de la Biblia, pero también del espíritu de profecía. Y es por eso que hoy vamos a centralizar nuestro estudio y de aquí en adelante la serie de estudios que vamos a realizar sobre Elena G. de White a través de los textos, pero no en citas aisladas, sino a través de capítulos completos y libros completos. Vamos a tratar de comprender a Elena G. de White no a través de una cita, sino a través de la comprensión de lectura de los textos que ella escribió de puño y letra. Para ello nos vamos a apoyar con este libro Servicio Cristiano, que es un compendio de citas de Elena G. de White, y este libro fue editado en 1981, por lo tanto es muy actual y contiene muchas citas de Elena G. de White de distintos libros o distintos escritos que ella escribió. Pero para apoyarnos con esto también vamos a utilizar el libro Primeros Escritos para estudiar un texto de Elena G. de White con otro texto de la hermana White. Para comprender a la hermana White tenemos que estudiarla como estudiamos la Biblia. La Biblia se explica a sí misma y el espíritu de profecía se explica a sí mismo. Entonces vamos a estudiar el servicio cristiano en el capítulo El Espíritu Santo para entender qué es lo que Elena G. de White pensaba referente al Espíritu Santo, y nos vamos a apoyar con Primeros Escritos, Joya de los Testimonios tomo 3 y con el libro Patriarcas y Profetas en el primer capítulo. Así que hermanos, bienvenidos. Si les gusta este estudio, por favor apóyeme con un like, compártalo y suscríbase a este canal. Y recuerden siempre, Maranata, Cristo viene. Ahora vamos a comenzar este análisis de los textos de Elena G. de White. Para ello les pido que me acompañen también en oración para pedir al Señor su autorización y sobre todo la sabiduría y la influencia del cielo, su Santo Espíritu.
Padre nuestro que estás en los cielos, sea usted alabado, glorificado, bendito y exaltado su santo nombre. En esta tarde le buscamos en oración y en ruego y en súplica a través del nombre y los méritos de nuestro Señor Jesús, para pedirle que en la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario usted nos redima, nos limpie y nos salve de toda maldad. Y en el nombre de Cristo y en sus méritos usted nos perdone y nos capacite con su don maravilloso de su Santo Espíritu. Que ese don, que ese espíritu, que su personalidad, que su carácter, que su presencia en nosotros sea ahora presente y nos capacite para ser uno a través de ese espíritu, como tú, Padre, eres uno con tu Hijo, y así ustedes son uno con nosotros y nosotros uno como iglesia a través de tu espíritu. Te pedimos, Señor, ahora que nos autorices a realizar este trabajo y a compartir tu palabra, para que tu nombre sea conocido y tú seas glorificado, y tu pueblo edificado y salvo por el Evangelio y por Cristo. Danos la autorización para hacer este trabajo. Te lo pido humildemente en el nombre precioso de tu único Hijo Jesús, el engendrado. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Entonces, vamos a comenzar a leer el primer párrafo del libro Servicio Cristiano, en el capítulo El Espíritu Santo, página 310. A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, nos pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que, en el día de Pentecostés, oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento, su Espíritu y su gracia son para todos los que los necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 210. En primer lugar, encontramos que Elena G. de White, por influencia y dirección del Espíritu Santo, nos escribió que este Espíritu es la promesa de Dios. Si es una promesa de Dios, el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo es de propiedad de Dios. Este punto es totalmente rechazado hoy por los adventistas trinitarios, que dicen que el Espíritu Santo es un tercer Dios independiente y que no tiene relación alguna con la autoridad del Padre y del Hijo, y que prácticamente el Espíritu Santo se mandaría solo. Cuando nosotros enseñamos que el Espíritu Santo proviene del Padre o proviene del Hijo, estos trinitarios o estos falsos maestros en el adventismo enseñan que estamos prácticamente enseñando catolicismo y nos adjetivizan como si fuésemos católicos nicenos o de la Iglesia Católica de Oriente, como lo hace un pastor de sostén historicista que se llama Alejandro Maya. Estos tipos, estas personas, estos falsos maestros manipulan la realidad y manipulan las escrituras y lo hacen ante personas que no son dadas al estudio y más bien son dadas al pecado, como dice Elena G. de White. Es por eso que estos pastores tienen éxito, porque están trabajando con personas, primeramente, ignorantes y, en segundo lugar, dados al pecado. Eso lo dice Elena G. de White. Ahora, nos dice entonces que Dios promete el Espíritu Santo. Ahora nos dice que Dios dotará al hombre con su Espíritu. Por lo tanto, es una dotación, es algo que el Señor nos entrega, nos da como una gracia. Y esa gracia es el poder de Dios para redimirnos y para emanciparnos de Satanás y de su poder opresor y del pecado. De manera que el tercer poder del cielo es el mismo poder de Dios, es el Espíritu de Dios, es la esencia de Dios. Y como vamos a ver de aquí en más, es la presencia de Dios, es la vida de Dios, es su esencia, su naturaleza, es su poder, su aliento de vida. Entonces, Elena G. de White nos va a explicar realmente qué es el Espíritu Santo. Y esto va a servir porque muchos, como les decía anteriormente, están utilizando citas aisladas de Elena G. de White para hacernos creer que ella era trinitaria y que ella creía que el Espíritu Santo era un tercer Dios. Y eso no es así. Así que vamos a revisar este libro y, en consecuencia a este video, vamos a realizar otros videos estudios en que vamos a revisar otros pasajes u otros libros
de Ellen G. White en que ella sigue hablando del Espíritu Santo para poder comprenderla a ella a través de sus textos en relación a lo que ella creía en relación con el Espíritu Santo. Así que ella primero nos dice que el Espíritu Santo es una promesa que Dios nos hace y que la entrega o la dotación de ese Espíritu está sujeta a ciertas condiciones que vamos a revisar ahora. Pero la primera condición es que Dios entrega su Espíritu a quienes aceptan la palabra al pie de la letra. De manera que los trinitarios no tienen el Espíritu Santo, pues los trinitarios adventistas no aceptan la palabra de Dios tal cual está revelada y escrita en los textos bíblicos y en el Espíritu de Profecía, sino que a través de la teología utilizan la filosofía y así malinterpretan los textos que Dios nos ha dado por medio de sus profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y así estos filósofos modernos, estos teólogos adventistas, tuercen las escrituras para su propia perdición y la perdición de aquellos que le siguen. Luego Ellen G. White nos dice que es el poder de lo alto. En primer lugar nos dice que es la promesa de Dios, luego es una dotación que Dios nos da, y luego nos dice que es el poder de lo alto, por el cual Dios nos capacita para vencer el pecado. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo me fortalece? A través de su Santo Espíritu. Así que vamos a leer un pequeño párrafo que aparece en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 210, donde se nos corroborará lo que les he dicho antes, que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al control de su espíritu. Vuelve Ellen G. White a reiterarnos que el Espíritu Santo es pertenencia de Dios, o es el Espíritu de Dios, y no un tercer Dios independiente de Dios y de su Hijo Jesús. Y es Dios el que lo entrega a aquellos que cumplen con las condiciones que estamos revisando. Y en primer lugar, la primera condición era que Dios entrega su Espíritu a aquellos que aceptan su palabra al pie de la letra. También dice acá que Él entrega su poder a aquellos que se entregan al control del Espíritu Santo. Por lo tanto, son personas que están sometidas a la voluntad de Dios por medio de su gracia, que es ese Espíritu Santo, que trabaja en la renovación de nuestra mente, como dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al control de su espíritu. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 210. Volvamos entonces al libro Servicio Cristiano y vamos a revisar el segundo párrafo de la página 310, en el capítulo El Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Hechos de los Apóstoles, página 40. Ahora vamos a analizar este párrafo. Ella vuelve a reiterar que el Espíritu Santo es la promesa de Dios hacia el hombre y que no está limitada a su entrega o su dotación a ninguna edad ni raza. Todos podemos recibir el Espíritu Santo si cumplimos con las condiciones que Dios nos va detallando a través de la mensajera. En primer lugar, era que Dios entrega su Espíritu Santo a aquellos que aceptan la palabra al pie de la letra. La otra condición era que Dios entrega su Espíritu a aquellos que se dejan influenciar o manejar por el Espíritu Santo y no por ellos mismos. Y el tercer punto es que Dios entrega su Espíritu a toda persona sin limitación ni de raza ni de edad, pero que debe ser entregado a aquellos que se entregan al servicio de Dios. Aquellos que solamente buscan ver videos y escuchar y no trabajar por otros, no van a recibir el Espíritu Santo. Solo a aquellos que se abniegan y comienzan a trabajar por los demás para llevar el Evangelio y a Cristo a la vida de otros, guardando ellos mismos primeramente la palabra,
ellos serán dotados por el poder de lo alto, por el Espíritu Santo, la promesa de Dios. Luego nos dice que el Espíritu Santo es la influencia divina en el hombre. Reitero, Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Así que el Ellen G. White, el profeta de Dios para el tiempo final, nos dice que el Espíritu Santo es una influencia divina que trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora bien, también nos dice aquí que estaría hasta el fin con nosotros, siendo parte de la promesa. Esa promesa indica que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin. Lo interesante es que este texto de Ellen G. White que nos dice que el Espíritu Santo, la influencia divina, estaría con nosotros hasta el fin, es paralelo a lo que nos dice Mateo capítulo 28 en el versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Vamos a leer también el versículo 19 de Mateo 28 para entender el 20 en su contexto. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, Cristo nos está prometiendo que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Y el Ellen G. White nos dice que la promesa que Dios nos da a través de su Espíritu es que ese Espíritu va a estar con nosotros hasta el fin. Entonces tenemos que Jesucristo nos promete que Él estará con nosotros hasta el fin, y tenemos que Dios nos promete que su Espíritu estará con nosotros hasta el fin, dotándonos y capacitándonos para regenerar nuestras vidas y nuestras mentes y volver a la imagen y semejanza de Dios, venciendo al pecado, al diablo y a la bestia. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, nos dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De manera que Jesucristo, el Señor Dios, es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Juan 8 nos dice en el versículo 36 lo siguiente: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Cristo es el que nos liberta, y Cristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, el Señor, cuando nos promete estar con nosotros hasta el fin del tiempo, en Mateo 28, versículo 20, nos está indicando que Él, a través de su soplo, de su Espíritu, de su presencia divina, de su vida divina, estará con nosotros dotándonos, capacitándonos, perfeccionándonos, renovando nuestra mente y nuestro corazón para darnos el poder emancipador y de esa manera vencer a Satanás y al pecado, regenerando así en nuestra mente un carácter divino que está formado a la imagen y semejanza del carácter de Cristo a través del poder regenerador de su Santo Espíritu. Al finalizar el párrafo, el segundo párrafo de la página 310 del libro Servicio Cristiano, en el capítulo El Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Ahora, ¿cómo es que nos envían el Espíritu Santo? Veamos en Juan capítulo 15, versículo 26, lo que Jesucristo nos dice referente a la procedencia del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. De manera que la procedencia del Espíritu Santo, que nos es dado como una dotación para perfeccionar nuestra vida cristiana, proviene de Jesucristo y principalmente del Padre, como dice el mismo Jesús. Opinar de una manera distinta o adjetivizarnos a nosotros por enseñar esto como católicos nicenos
es simplemente tener el espíritu y el carácter del anticristo, porque se están levantando estos pastores adventistas, incluyendo a Alejandro Maya, en esos templos historicistas, para rechazar y contradecir lo que Jesucristo nos está diciendo por su propia palabra en Juan capítulo 15, versículo 26, a través de su discípulo, el discípulo amado. Reitero, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. De manera que Elena G. de White nos está declarando lo que ella piensa referente al Espíritu Santo. Y nos está declarando a través de sus propios escritos que ella no era trinitaria, que no tenía la Trinidad adventista, que no creía en lo que creen los adventistas hoy. Por lo tanto, ella es el profeta de Dios, al cual Dios le reveló luz. Y ella nunca nos corrigió en este punto, y ella nunca dijo que la deidad que profesaban los pioneros estaba equivocada y que teníamos que pasar a una nueva luz, o que Dios iba a dar nueva luz referente a la divinidad. Ella nunca dijo eso. Y vemos en sus escritos que ella no participa de la filosofía adventista actual, en que se niega que el Espíritu Santo proceda tanto del Padre como del Hijo, y en que muchos adventistas en el sostén propio, como los historicistas de México, se han atrevido a adjetivizarnos como católicos nicenos por enseñar y defender lo que Jesucristo dice a través de Juan, en Juan capítulo 15, versículo 26. Ellos tienen el espíritu del anticristo, pues están rechazando las palabras del mismo Cristo y de su profeta. Vamos a revisar otra condición que Jesucristo nos expresa y nos enseña a través de su discípulo amado y además profeta Juan de Patmos. Esta condición la encontramos en el capítulo 14 del libro de Juan, en el versículo 15, 16 y 17. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, ayudándonos a capacitarnos y dotarnos con los atributos de Dios y de Cristo. Pero para recibir este Espíritu hay que amar a Dios y guardar sus mandamientos. Esa es la condición que Cristo nos coloca. Y esa es la condición por la cual el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios ni guarda sus mandamientos. De manera que yo puedo ser trinitario y defender la idea de que el Espíritu Santo es un tercer Dios, y puedo carecer del Espíritu Santo en mi vida, ya que no guardo sus mandamientos y estoy lleno de pecado. Y por esa situación no puedo entender la divinidad y tengo que caer en las falsas doctrinas inventadas por los hombres y la tradición teológica y filosófica que los pastores enseñan, como los rabinos en tiempos de Jesús. Ahora el texto de Jesucristo nuevamente nos corrobora a través de las palabras del Mesías que el Espíritu Santo proviene del Padre. Por lo tanto, como dijo Jesús en Juan capítulo 15, 26, el Espíritu Santo procede del Padre a petición del Hijo. Vamos a revisar ahora el tercer párrafo de la página 310 en el capítulo El Espíritu Santo del libro El Servicio Cristiano, o Servicio Cristiano más bien. Dice así: Dios desea vivificar a su pueblo por el don de su Santo Espíritu, bautizándolo de nuevo en su amor. No necesita manifestarse carencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, que esperaban, oraban y creían con una plenitud que alcanzó a cada corazón. En el futuro, la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Una influencia divina ha de emanar de los que están santificados por la verdad y alcanzar al mundo. La tierra ha de ser circuida
con una atmósfera de gracia. El Espíritu Santo ha de obrar en los corazones humanos, tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. Southern Watchman, 5 de septiembre de 1905. Entonces, analicemos este tercer párrafo. En primer lugar, Elena G. de White nos dice que Dios desea vivificar a su pueblo a través del don del Espíritu Santo. Reitera Elena G. de White el concepto de que el Espíritu Santo es un don por el cual Dios dota al hombre para darle poder, para renovar su vida. Ahora, nos dice que a través del Espíritu Santo, Dios vivifica al hombre. Vamos a ver este concepto. Para ello, vamos a Romanos capítulo 8 y revisaremos los versículos desde el 3 hasta el versículo 17. Romanos 8, versículo 3 al 17. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. El texto nos dice en el versículo 9 que el Espíritu es el Espíritu de Dios. Y también nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, pues les pertenece a ambos. Y a través de ese Espíritu, el Señor nos vivifica a nosotros que estábamos muertos en pecados y delitos. Y así Él nos resucita en una nueva vida. Esto fue lo que Nicodemo no comprendió. No entendió cómo el hombre puede nacer de nuevo, porque es una materia espiritual. Es un acto espiritual que Dios realiza a través de un milagro en el hombre por medio del poder transformador del Espíritu Santo. ¿Y dónde y cómo se realiza esta transformación del hombre? Eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, y en el libro de Efesios capítulo 4, en los versículos que vamos a detallar a continuación. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, para comprender cómo se inicia en nosotros el camino al sellamiento y a la perfección, que es el carácter de Cristo en nosotros, su Espíritu en plenitud en nosotros. Dice allí
el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En quién hemos confiado? En Cristo. En Él creímos cuando un hermano nos presentó a Jesús como nuestro Salvador personal. Comenzamos a estudiar su palabra, el Evangelio que nos habla de Cristo, y el Espíritu Santo comienza a sellarnos en la verdad. ¿Cuándo? Cada vez que aceptamos la palabra al pie de la letra y la colocamos por obra. Porque no es el oidor de la ley y de la palabra el justo, sino el hacedor de la ley y de la palabra el justo. Ese es el justo, el que obra la ley y la palabra, no el que solamente la escucha en forma teórica. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13, y lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Ahora, desde que nosotros creímos en el Evangelio, comienza el proceso de sellamiento en la verdad. El L.G. de White escribió que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad, de manera que el sellado es inconmovible. Ahora, el hecho de que el hombre que está sellado sea inconmovible en la verdad, quiere decir que ese hombre deja de pecar. Y que la verdad que está en él, que es Cristo morando en él, a través de su Santo Espíritu, que lo capacita y lo perfecciona para vencer y guardar los mandamientos, esa verdad está como una confianza plena en él, que lo capacita y lo empodera para vencer el pecado y no caer en pecado, sino que estar bajo la gracia y no bajo la ley. Vamos a ver ahora cómo se produce la renovación del hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Vamos a revisar Efesios 4, versículo 10 en adelante. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos entonces al versículo 17 hasta el versículo 24 y luego el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4 versículos 17 al 24 y versículo 30. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. Versículo 23, y muy importante, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Por lo cual, versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Así que la renovación de nuestra mente se produce por el poder del Espíritu Santo a través de la verdad bíblica en cada oportunidad que nosotros estudiamos y aprendemos de Jesús en la Biblia. De manera que ningún adventista y ningún cristiano, aunque viva en el campo, jamás podrá alcanzar el carácter de Cristo si no estudia las Escrituras, porque es observando a Jesús a través de la Biblia
es como somos transformados, como en un espejo. Mirando al Cordero, somos transformados por la ley de la contemplación. Y el Cordero está en la Biblia. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pues os parece que halláis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Porque de mí escribió Moisés y los profetas. Así que Cristo está en la Biblia. Y el hombre necesita estudiar la Biblia para ser transformado por la ley de la contemplación. Mirando a través de la Biblia como un espejo a Cristo, somos transformados de victoria en victoria por el poder emancipador y transformador y regenerador del Espíritu Santo que trabaja en nuestra mente, renovándonos a través de la verdad del Evangelio, que hemos creído desde que confiamos en Cristo en nuestro bautismo como nuestro Salvador personal. Y se genera así una renovación del hombre hasta alcanzar la plenitud de Cristo, su altura, en nosotros. Todos los atributos del Padre estaban en su Hijo. Entonces, hermanos queridos, la renovación del alma, la renovación del espíritu y de la mente, y la renovación de la imagen del hombre, volviendo a la imagen de Dios, al carácter de Dios y de Cristo, es producido por el poder del Espíritu Santo y de la lectura diaria de la Biblia y el poder de Dios que nos da por su Espíritu, su gracia, poniendo por obra la palabra de Dios y su ley en nuestra vida. Así somos santificados en su verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Así que, como vimos en Romanos 8, Dios vivifica a su pueblo por medio de su Espíritu, renovando su vida a través de la mente y del corazón, para que el hombre deje de pecar y alcance la plenitud y el carácter de Cristo, y llegue a la altura de Jesús. Ahora, siguiendo el párrafo que estamos estudiando, el párrafo 3 nos dice: Dios desea vivificar a su pueblo por el don de su Espíritu, bautizándolo de nuevo en su amor. Es Dios quien nos bautiza con su Espíritu. Por lo tanto, es Dios quien nos envía y derrama su Espíritu sobre nosotros. No necesita manifestarse carencia del Espíritu Santo en la iglesia. Este punto es muy interesante, porque dice que no necesita haber o manifestarse carencia del Espíritu Santo en la iglesia. Esta carencia significa ausencia de un elemento esencial o una insuficiencia de algo. Por lo tanto, el Espíritu Santo para Ellen G. de White no es un tercer Dios, sino que es algo que el hombre carece. Y esa carencia no es una falta total del Espíritu Santo, sino que es una presencia muy minúscula del poder de Dios en el hombre. Cada ser humano tiene algo del Espíritu Santo que lo refrena para no tener el carácter total de Satanás. Porque si el hombre no tuviese el Espíritu Santo refrenador, entonces el hombre estaría matándose uno al otro, persiguiéndose uno con otro, en un estado totalmente bestial y demoníaco. Así que Dios mantiene su Espíritu Santo aún en los hombres pecadores, para que el carácter de Satanás no se refleje totalmente en los hombres y el dominio del poder de Satanás no sea totalmente sobre el hombre. Dios quiere emanciparnos de Satanás por medio del poder de su Santo Espíritu. Y de esa manera, el poder de Satanás no nos pueda controlar, sino que sea Dios el que nos controle por medio de su presencia, de su dedo, de su mano, de su Santo Espíritu. Así que ella dice que no debe haber carencia del Espíritu Santo. Debemos orar y pedirlo, porque Dios nos dará su Espíritu, porque es de Él, y nos ha prometido dotarnos del poder del cielo para capacitarnos por medio de la gracia divina para vencer a Satanás. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el mismo texto nos dice que lo siguiente: no necesita manifestarse carencia del Espíritu Santo en la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que esperaban, oraban y creían con una plenitud que alcanzó a cada corazón. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Primeramente estaban unánimemente reunidos. Y ellos estaban orando, estaban estudiando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Esa debe ser la condición esencial de la iglesia hoy para recibir el Espíritu Santo. Debemos estar
unánimemente unidos. Pero ¿cómo está la iglesia? Totalmente dividida. Los hermanos están por allá, otro hermano está por acá, otro hermano está en un país por allá, otro hermano está en una ciudad por acá. Y todos haciendo diversas actividades. El único punto en que la iglesia se concentra y se encuentra es en el sábado. Pero los discípulos no eran sabatistas, sino que eran cristianos todos los días. El problema de la iglesia adventista es que es una iglesia solamente en el sábado y no del sábado. Nosotros debemos ser adventistas del séptimo día y no adventistas en el séptimo día, porque los discípulos no eran cristianos solamente el sábado, sino que lo eran todos los días y estaban unánimemente reunidos, orando, pidiendo al Espíritu Santo y trabajando. Y como vimos en lo que Elena G. White nos decía anteriormente, el Espíritu Santo es ofrecido solamente a aquellos que están trabajando en la obra para salvar a otras personas a través del Evangelio de Cristo. Así que una iglesia que está sumida en la mundanalidad y en el trabajo mundanal no podrá recibir el Espíritu Santo porque no cumple con la primera de todas las condiciones junto con guardar los mandamientos, que es estar unánimes, reunidos todos los días como iglesia, como un pueblo apartado del mundo y del sistema, para trabajar como cristianos, llevando el Evangelio de Cristo y la salvación a través de él al mundo que perece en el pecado y en el desconocimiento de Dios. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a tu Cristo a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Ahora dirijámonos a el libro bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 17 al 20. Vamos a revisar cómo la plenitud del Espíritu Santo alcanzó a todos los apóstoles y al resto de cristianos que se iban convirtiendo con el trabajo de los apóstoles. Cómo es que los apóstoles transmitían el Espíritu de Dios a los demás hombres. Vamos entonces a Hechos capítulo 8, versículos 17 al 20. Dice allí: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. De manera que la manera en que se entregaba el Espíritu Santo en los tiempos de los apóstoles era a través de la imposición de las manos. Y las manos eran de los apóstoles, porque el Espíritu Santo estaba en los apóstoles. Cristo y el Padre en los apóstoles. Y ese poder, esa influencia, ese don del cielo es transmitido por los apóstoles a otros hombres a través de la imposición de las manos. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Verso 18. Y cuando vio Simón el mago, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19 dice: diciendo Simón el mago: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Simón el mago comprendía que el Espíritu Santo, que se transmitía por la imposición de las manos, era el poder de Dios. Vamos ahora a lo que responde Pedro en el versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. Así que, hermanos, para Pedro el Espíritu Santo es el don de Dios. Y también es el poder de Dios que se transmite a través de la imposición de manos. De manera que la Biblia nos va aclarando y nos va diciendo que no existe un tercer Dios, sino que el Espíritu Santo es la influencia, el poder de Dios, la manifestación de Dios en el hombre. Ahora, en el mismo párrafo se nos expresa que el Espíritu Santo es una influencia divina que emana de Dios hacia el hombre. Y eso nos santifica. ¿Qué es lo que nos santifica? ¿O qué hace al hombre santo? La presencia de Dios en el hombre a través del Espíritu Santo, que es una influencia, una emanación de Dios para con el hombre. Estas son palabras que utiliza Elena G. de White. Por lo tanto, ella, influenciada por el Espíritu Santo, escribió estos textos tal cual Dios lo reveló. Así que es Dios el que nos está explicando qué es o quién es el Espíritu Santo.
Así que no dejemos que la teología y la filosofía mundana o humana nos engañe. Creamos a Dios y sus profetas y seremos prosperados. Si seguimos a los hombres, terminaremos como los judíos crucificando a Cristo. Así que solamente la presencia de Dios puede santificar al hombre o a algo. Es por eso que Dios santificó el sábado, porque su presencia reposó en ese día. Y es por eso que el hombre puede ser santo, porque Dios habita en el hombre una vez que es redimido en la cruz del Calvario por Cristo, y el Padre se amista nuevamente con el hombre y vuelve a habitar en el hombre a través de ese espíritu. Y de esa manera el hombre es santificado. Cuando en la iglesia adventista te dicen que tú no puedes ser santo, en realidad te están diciendo que el Espíritu Santo que ellos dicen defender como un tercer Dios no puede habitar en ti. Porque solamente la presencia de Dios, por medio de su Espíritu, puede santificarte. Y el Espíritu Santo viene, como lo hemos visto, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos poniendo por obra su palabra y su ley. Leamos el último punto de este párrafo. La tierra ha de ser circuida con una atmósfera de gracia. El Espíritu Santo ha de obrar en los corazones humanos tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. Southern Watchman, 5 de septiembre de 1905. El Ellen G. White dice que el Espíritu Santo toma las cosas de Dios. No nos está diciendo que es Dios, sino que es la influencia, el poder de Dios que toma las cosas de Dios y las trae al hombre. Pero no es Dios en forma personal, sino que es la personalidad de Dios en nosotros. Ahora, dice que la tierra será circuida. En su círculo estará llena de la gracia de Dios, de una atmósfera de gracia. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede abarcar todo el mundo, de manera que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico como los adventistas, igual que los católicos, están tratando de dibujar o representar, dándole una imagen al Espíritu Santo que Dios no ha revelado. El adventismo está cayendo en una apostasía más baja que la que cayó el catolicismo hace 1500 años. Solamente el adventismo se ha atrevido a tanto, e incluso a negar el corazón del Evangelio, que es Jesucristo como el unigénito de Dios. Revisemos ahora el cuarto párrafo. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Hechos de los Apóstoles, páginas 44 y 45. En este párrafo, Ellen G. White nos dice que el Espíritu Santo es derramado. Se usa el símbolo de la lluvia o una lluvia de agua o de fuego. Y de esa manera se nos explica que el Espíritu Santo es algo que se derrama, que se entrega y que el hombre es dotado de ese algo. No sabemos qué es, pero sabemos que es el Espíritu Santo. No podemos adentrarnos en la naturaleza de lo que es el Espíritu Santo, porque no está revelado, pero estamos compartiendo las palabras que sí están reveladas. Así que el Espíritu Santo es derramado como una gracia y un poder sobre los hombres que se entregan al servicio de Dios y que reciben la palabra de Dios al pie de la letra y guardan sus mandamientos y su palabra, poniéndola por obra. Ahora, Ellen G. White nos dice que el derramamiento de esta gracia espiritual es hecha en una medida extraordinaria. De manera que nos dice Ellen G. White que Dios nos da su espíritu por medida. Y al avanzar en nuestra vida cristiana, a la perfección del carácter de Cristo, seremos llenados con la totalidad del Espíritu Santo, como lo vamos a ver al finalizar esta lectura. Pero a medida que vamos creciendo,
el Señor nos va dotando de más y más espíritu. Como un vaso se llena con agua, de esa misma forma. Entonces el Espíritu Santo es algo que proviene del Padre y que Él nos promete dar y nos capacita o nos dota por medio de ese poder para emanciparnos de Satanás y poder vencerlo y guardar los mandamientos de Dios. Y eso es dado a través de una medida extraordinaria. Dios nos va dando de a poco su Espíritu hasta alcanzar la plenitud de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo y su sello, a través de ese Espíritu en la renovación de nuestra mente. De manera que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico, no es un tercer Dios, sino que es una influencia divina, como dice la mensajera, que nos es dada a medida que vayamos avanzando y obedeciendo nuestra vida espiritual cristiana, hacia la divinidad, hacia el carácter de Cristo. Revisemos el siguiente párrafo, el quinto. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en estos postreros días? Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 211. Ahora bien, la promesa bíblica es que Dios nos dará doblado su Espíritu. Si los trinitarios dicen que el Espíritu Santo es un tercer Dios, y la promesa bíblica nos dice que al final del tiempo Dios nos dará doble porción de su Santo Espíritu, entonces ya no tendremos 3 dioses según los trinitarios, sino que tendremos 4 dioses, pues Dios nos dará el tercer Dios en una doble porción. Lo interesante es que el texto del linaje de White y la Biblia misma contradice a los trinitarios adventistas, que niegan que el Espíritu Santo proceda tanto del Padre como del Hijo. Pero acá, el linaje de White, a través de la comprensión de lectura, nos deja entender, o nos hace entender, que el Espíritu Santo es algo que Dios nos promete y nos da, y nos dota de ese algo para capacitarnos y darnos poder para vencer. Y que esa dotación o esa promesa está bajo condiciones que nosotros tenemos que cumplir en relación al pacto que Dios ha hecho con el hombre a través de Abraham. Pero si la Biblia y el espíritu de profecía nos dice que en el fin del tiempo el Espíritu Santo será doblado o será dado en doble porción, y los trinitarios nos dicen que el Espíritu Santo es un tercer Dios, entonces al final del tiempo vamos a tener 4 dioses y no 3. Pero para corroborar lo que hemos leído hasta ahora, dirijámonos a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 29 para comprender con la Biblia qué es el Espíritu Santo. Vamos entonces. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y fue que, cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y entonces corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
De manera que el Espíritu Santo estaba en Moisés, el profeta y amigo de Dios. Pero el Señor tomó de ese espíritu, porque le pertenece a Él, y Él es el que dota al hombre de ese espíritu bajo condiciones, y lo repartió en 70 varones. Y luego lo repartió en 2 varones que estaban en el campamento, Eldad y Medad. Por lo tanto, el Espíritu Santo había sido repartido en 72 personas, incluyendo a Moisés. Ahora, la promesa que se hace a través de Moisés es que Dios desea dar su espíritu a todo el pueblo. Y el pueblo de Israel estaba conformado por alrededor de 1 millón de personas en el tiempo de Moisés. De manera que si los trinitarios creen que el Espíritu Santo es un tercer Dios y vemos que el Espíritu Santo ha sido repartido en distintas personas, tenemos a un Dios que se multiplica. De manera que llegaríamos a tener a más de 1 millón de dioses, llamados Espíritu Santo. De manera, hermanos míos, que la doctrina de la Trinidad en realidad es paganismo y espiritismo. Salid de ella, pueblo mío. Vamos a avanzar ahora para finalizar este estudio y no hacerlo muy dilatado. Vamos a leer en forma correlativa los textos que siguen hasta llegar a algunos puntos que vamos a revisar. Vamos entonces al subtítulo de este capítulo, El Espíritu Santo, en la página 311 del libro Servicio Cristiano. Dios está dispuesto a conferirlo. ¿Qué quiere decir en el G. de White? Que es Dios quien confiere su espíritu. No es un tercer Dios que hace lo que Él quiere o que es independiente del Padre y del Hijo, sino que es el poder de Dios que proviene de Dios. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Hechos de los Apóstoles, página 41. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador. ¿Quién lo envía? El Padre, por petición del Hijo, a todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dice allí: en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia pueden separarnos del Consolador celestial, de Cristo. Él, Cristo, es el que nos consuela con su palabra y su promesa, con su presencia en cada momento de angustia que nosotros vivimos en esta tierra. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia pueden separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. El deseado de todas las gentes, página 607. Si ustedes leen ese capítulo por completo, van a entender que es Cristo el que está con nosotros siempre a través de su presencia divina, su Santo Espíritu. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en una siguiente cita que se va a destacar del deseado de todas las gentes en este libro de Servicio Cristiano. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la presencia de Dios, que es concedida cada día y cada mañana a aquellos que lo piden en oración. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él, Dios, les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. O sea, el Espíritu Santo es el que santifica. La presencia de Dios santifica. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Hechos de los Apóstoles, página 46.
Si usted quiere colaborar con Dios y trabajar con Él, pida cada mañana al Espíritu Santo y guarde sus mandamientos. Y Él os dotará de su presencia divina, de su vida, del Espíritu Santo. Vivimos en el tiempo del poder del Espíritu Santo. Él está procurando difundirse por medio de los instrumentos humanos. Se dan cuenta que es el hombre quien se vuelve un agente de Dios para compartir el Espíritu Santo, así como los ángeles del cielo son ministradores de ese Espíritu y de esa gracia. Ahora los hombres, cual ángeles, son ministradores de ese Espíritu, de esa gracia que Dios le entrega a cada uno que se santifica en su palabra. ¿Cómo se transmitía el Espíritu Santo entre los apóstoles? A través de la imposición de las manos. Reitero la cita. Vivimos en el tiempo del poder del Espíritu Santo. Él está procurando difundirse por medio de los instrumentos humanos y está acrecentando de este modo su influencia en el mundo. Southern Watchman, 3 de noviembre de 1903. Ahora revisemos el siguiente subcapítulo, que se llama Condiciones para recibirlo. El Espíritu Santo será derramado sobre todos los que están pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos. Se reitera el concepto de que aquel que recibe el Espíritu Santo puede transmitirlo a otro, a su vecino, como lo dice aquí el L.G. de White en Testimonies, tomo 6, página 90, o Testimonios, tomo 6, página 90. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 250. No es por causa de restricción alguna por parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra y a los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos serían llenados de su espíritu. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 385. Interesante, porque aquí nos dice que el Espíritu Santo es entregado sin restricción alguna por parte de Dios. Se nos reitera el concepto de que es Dios quien es el que otorga su espíritu. No es el catolicismo el que inventó dicha verdad, sino que la misma profeta y fundadora de la Iglesia Adventista, L.G. de White, nos está diciendo que el Espíritu Santo proviene del Padre. Y cuando recibamos el Espíritu Santo, nos dice la mensajera en Lecciones Prácticas del Gran Maestro, página 385, que todos seremos llenados de ese Espíritu. Eso reitera lo que yo les decía y corrobora lo que les comentaba anteriormente, que el Espíritu Santo es entregado por medida. Así que somos llenados de ese Espíritu a medida que avanzamos en nuestra vida diaria y en nuestra vida cristiana, obedeciendo y trabajando por el Señor. Así que, hermanos, esperemos que Dios nos pueda llenar de su Espíritu muy pronto. Para eso debemos obedecerle en todo y trabajar para la obra. Y también seremos capaces, por la promesa de su palabra, de transmitir a otros ese don maravilloso del Espíritu Santo, a través de la imposición de nuestras manos o a través de nuestra influencia por medio de nuestras palabras, de nuestras enseñanzas y de nuestro ejemplo y de nuestras obras. Vamos a revisar el siguiente párrafo. El Espíritu Santo espera que lo pidamos y recibamos, puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? Lecciones Prácticas del Gran Maestro, página 111, y Hechos de los Apóstoles, página 41. El siguiente párrafo lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 41, y dice lo siguiente. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu Santo de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 41. Otra vez se nos reitera que seremos llenados por la medida del Espíritu Santo,
Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un tercer Dios, porque de otra manera no podría repartirlo en más de 70 personas como lo hizo en Números 11, ni podría llenarnos con él, sino que nos está mostrando la Biblia y el Espíritu lo decía, que el Espíritu Santo es algo que no entendemos, pero que no es un tercer Dios. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su espíritu. Hechos de los Apóstoles, página 41 y 42. Reiteramos los conceptos que hemos visto con anterioridad. Nosotros debemos elevar a través de la oración nuestras peticiones a Dios para que Él nos entregue su espíritu y debemos cumplir las condiciones de la palabra que nos exige guardar sus mandamientos, poner por obra su palabra y trabajar en la obra misionera de llevar el evangelio y de sanar a los pobres y a los enfermos. Y de esa manera el Señor nos da su promesa, que es su espíritu para capacitarnos para hacer esta obra. Así Dios nos bautiza en una rica medida. Otra vez se nos reitera la idea de que Dios nos da por medida su Espíritu Santo, a medida que avanzamos en la perfección del carácter hasta Cristo. Vamos a revisar otro párrafo. Pongan los creyentes a un lado toda disensión y entréguense a Dios para la salvación de los perdidos. Pidan con fe la prometida bendición y ella vendrá. Testimonios, tomo 8, página 21. El siguiente párrafo nos dice: los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos. Se sentían abrumados con una carga por las almas. El Evangelio había de ser llevado hasta los confines de la tierra, y ellos reclamaban la investidura de poder que Cristo les había prometido. Fue entonces cuando se derramó el Espíritu Santo y se convirtieron miles en un día. Southern Watchman, 1 de agosto de 1905. Este párrafo es bien interesante porque nos habla y nos dice y nos enseña que Dios nos viste de su Santo Espíritu. Pero vamos a ver que Dios primero invistió a su Hijo con esta gloria, con su Santo Espíritu. Y para ello vamos a ir al libro Patriarcas y Profetas, al capítulo 1, puntualmente a la página 14, al párrafo 1 de la página 14, donde leemos lo siguiente: en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, Lucifer trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. ¿Por qué este poder pertenece solo a Cristo, el cual fue revestido o investido por el Padre, que le entregó su gloria? Porque Cristo es el Hijo unigénito de Dios, mientras que Lucifer era un hijo por creación de Dios, y no le correspondía heredar el poder de Dios o la vida de Dios, que es su espíritu, en Cristo. Así que, según Elena G. de White, Lucifer deseaba la gloria con que Dios había investido a su Hijo. Y Elena G. de White, acá, en Servicio Cristiano, nos decía que Dios quiere investir a los hombres con esa misma gloria, con ese mismo poder que deseaba Lucifer. Reitero la cita: los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos, se sentían abrumados con una carga por las almas. El Evangelio había de ser llevado hasta los confines de la tierra y ellos reclamaban la investidura del poder que Cristo les había prometido. ¿Y cómo es que decía en Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 14? En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo,
en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles, o sea Lucifer, aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Ahí vemos que estas dos citas, la que se encuentra en Patriarcas y Profetas, capítulo 1, página 14, y la que encontramos en el Espíritu Santo, en el capítulo llamado El Espíritu Santo del libro Servicio Cristiano, en la página 313, que es sacada del libro Southern Watchman del 1 de agosto de 1905, son idénticas o son muy similares y nos hablan de que en la eternidad Dios el Padre le entregó su gloria, o sea su espíritu, a su Hijo y lo invistió de esa gloria, de ese poder. Pero que Lucifer, cuando se rebeló, deseaba esa misma gloria, deseaba ese poder para él. Pero se nos dice también en la cita acá de que Dios inviste al hombre de ese mismo poder con el cual invistió en la eternidad a su Hijo amado en el cielo. Revisemos ahora la siguiente cita. Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su iglesia y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero, como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu Santo obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el Espíritu Santo es el poder de Dios por el cual Dios obra en favor del hombre. Y a través de ese Espíritu es que Dios hace todas las cosas. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Aquí está claramente dicho que el Espíritu Santo es el poder de Dios y que Dios desea conferirlo a cada uno que lo pide y lo necesite. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. El deseado de todas las gentes, página 609. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la Iglesia no colabore con Dios. Review and Herald, 21 de julio de 1896. Requisitos esenciales para el éxito. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. El hombre no es capacitado a través de la teología ni la filosofía, sino que al guardar los mandamientos, al humillarse, al obedecer a Dios y al ponerse en la obra que Cristo le ha demandado, es que Dios le ofrece la sabiduría de lo alto que lo capacitará con una mente divina. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. Dios no nos pide que hagamos con nuestras propias fuerzas la obra que tenemos ante nosotros. Él ha provisto ayuda divina para
todas las emergencias en que nuestros recursos humanos no basten. Otorga el Espíritu Santo para ayudar en todo aprieto, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, y para iluminar nuestras mentes y purificar nuestros corazones. Southern Watchman, 1 de agosto de 1905. Después del descenso del Espíritu Santo, los discípulos estaban tan llenos de amor hacia Cristo y hacia aquellos por quienes Él murió, que los corazones se conmovían por las palabras que hablaban y las oraciones que ofrecían. Hablaban con el poder del Espíritu, y bajo la influencia de ese poder, miles se convirtieron. Hechos de los Apóstoles, página 19. No hay límite a la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre sobre su corazón y vive una vida enteramente consagrada a Dios. Southern Watchman, 1 de agosto de 1905. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los últimos confines del mundo conocido. Por sus labores se reunieron a la iglesia hombres escogidos, quienes, al recibir la palabra de vida, consagraron sus vidas a la obra de dar a conocer a otros la esperanza que había llenado sus corazones de paz y gozo. Centenares proclamaron el mensaje: el reino de Dios se ha acercado. No podía contenérselos o intimidárselos con amenazas. El Señor hablaba por medio de ellos, y donde quiera fueran, los enfermos sanaban y los pobres oían el Evangelio. De un modo igualmente poderoso puede Dios obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su Espíritu. ¿Y donde Dios domina al hombre? ¿A través del Espíritu o con el Espíritu? En nuestra mente. Y renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Southern Watchman, 1 de agosto de 1905. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Imbuye al que lo recibe con los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido enseñados de Dios y los que poseen la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. El deseado de todas las gentes, página 734. Aquí Ellen G. White nos está diciendo que el Espíritu Santo es el aliento de vida espiritual que Dios nos da por el aliento de su boca. Que el Espíritu Santo es ese impartimiento que imparte a nosotros la vida de Cristo y que imbuye en el hombre los atributos del carácter y la personalidad de Cristo. La mente de Cristo es el Espíritu Santo en nuestra mente, que nos transforma a su imagen y semejanza. Por lo que vemos, Ellen G. White no era trinitaria. Ahora bien, Ellen G. White en este párrafo nos dice que el Espíritu Santo es un soplo, el soplo de la vida de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos dice lo siguiente. Génesis 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Sobre este versículo de Génesis capítulo 2, versículo 7, Ellen G. White se refiere en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, en la página 262, en el capítulo que se llama Un Dios personal. Dice así la mensajera: en la creación del hombre fue manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces, un Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida.
y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal, creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. ¿Cómo es que Dios o Cristo dotó al hombre con inteligencia y poder? A través del soplo de vida. Y ese soplo es el aliento, su espíritu, su palabra. Recuerden que la palabra es espíritu y por lo tanto la palabra sale como aliento de la boca de Dios. Y ese aliento y esa palabra es el Espíritu Santo con el cual Dios nos da vida a través del aliento y de la palabra. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1 versículo 4. Así también Jesús sopla su espíritu a sus discípulos. Entonces Jesús sopla su espíritu a sus discípulos en Juan capítulo 20 versículos 20-21. En Juan capítulo 20 versículos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y esto se corrobora en un texto que encontramos en Primeros Escritos, en el capítulo 10, que se llama Fin de los 2300 días. En la página 86, en el penúltimo párrafo de esta página se nos dice: los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y oraban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. De manera que no hay dudas, el Espíritu Santo procede del Padre a través de su Hijo. Y Él nos da su Espíritu a través del soplo, como sopló en Adán para darnos vida. Así Él nos renueva la vida y nos hace renacer o vivificar, como leímos al comienzo de este estudio a través de Romanos 8 y de los textos que revisamos, y nos vuelve a nosotros a la vida, a nosotros que estábamos muertos en pecados y en delitos. Pronto se realizarán cambios peculiares y rápidos, y el pueblo de Dios debe estar dotado del Espíritu Santo para que, con sabiduría celestial, pueda hacer frente a las emergencias de esta época y, hasta donde sea posible, contrarrestar los movimientos desmoralizadores del mundo. Si la iglesia no se duerme, si los discípulos de Cristo velan y oran, podrán tener luz para comprender y apreciar los movimientos del enemigo. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 69. Subtítulo: promesa no apreciada. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu Santo había de acompañar a sus discípulos hasta el fin, pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco, y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención y, aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia y que traería todas las otras bendiciones en su estela. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 211. Subtítulo: algunos esperan ociosamente el refrigerio. Hay algunos que, en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refrigerio espiritual aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros. Descuidan sus deberes y privilegios actuales y permiten que su luz se empañe, a la espera de un tiempo futuro en el cual, sin ningún esfuerzo de su parte, sean hechos los recipientes de bendiciones especiales que los transformen y capaciten para servir. Hechos de los Apóstoles, página 44. Subtítulo:
el sucesor de Cristo. Y este párrafo ya nos lleva a la finalización de este estudio, y es muy importante que pongamos atención en esta lectura. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El deseado de todas las gentes, página 606. Este párrafo nos dice que Cristo ahora tiene un cuerpo humano, pero Él existía desde la eternidad, porque Él fue engendrado por Dios en los días de la eternidad, y es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios, y Dios es espíritu. Así que Cristo, antes de venir a la tierra, era un espíritu, pero ahora tiene un cuerpo humano, y por ese cuerpo Él está limitado para estar en todas partes, de manera que el Espíritu Santo es la omnisciencia, la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. A través del Espíritu Santo, un Dios personal puede estar en todas partes a través de sus ángeles y de sus discípulos hombres aquí en la tierra, como lo hemos visto. Y son los ángeles y los hombres quienes ministran e influencian a otros hombres con el poder del Espíritu Santo que Dios nos otorga si guardamos sus mandamientos y le amamos. Para finalizar entonces, entendemos que Jesucristo es el Espíritu, pero sin el cuerpo humano. Y de esa manera Jesús cumple su promesa de estar con su pueblo hasta el fin del tiempo. Vamos a revisar el último subtítulo o subcapítulo, que se llama El Espíritu Santo ha obrado desde el principio. Desde el principio Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas, a la iglesia del desierto también, en los días de Moisés. Dios le dio su Espíritu para enseñarlos. Y en los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y animó a Caleb y a Josué, y que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del oscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaces los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Hechos de los Apóstoles, páginas 43 y 44. El servicio cristiano, en el capítulo El Espíritu Santo. Hemos finalizado este estudio y esta lectura, y podemos comprender a través de una comprensión de lectura que Elena G. de White por ningún motivo era trinitaria ni compartía las doctrinas o las falsas doctrinas que enseñan hoy los pastores y teólogos en la iglesia adventista en su generalidad, desde los templos corporativos hasta los campos del sostén propio historicista. No te dejes engañar, hermano mío. Estudia por ti mismo. Comprende a Elena G. de White leyendo sus textos de tapa a tapa. No te guíes por un texto, no te guíes por una cita. Estudia sus textos en su contexto y comprenderás lo que ella pensaba. Y de esa manera comprenderás, como yo, que Elena G. de White no era trinitaria y que la Trinidad no existe y es un engaño de Satanás y es parte de la apostasía alfa y omega, que te la quieren hacer pasar como nueva luz. No te dejes engañar. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Te espero en un nuevo estudio.
Comparte este video, dame un like y suscríbete a mi canal. Y recuerda siempre, hermano mío, Maranata, que Cristo ya viene.